Soldadura por arco eléctrico. Los procedimientos de soldaduras más utilizados industrialmente son aquellos en donde la fuente de calor viene dada por arco eléctrico, y esto no es más que la utilización de dos conductores unidos que se someten a un diferencial de potencial, el cual va a crear una corriente eléctrica entre ellos. Si estos conductores se separan, se va a crear una chispa que va a ionizar en el aire, y esto quiere decir que va a existir una corriente eléctrica entre ellos, así no estén unidos. Existen diferentes motivos por los cuales se debe de utilizar la soldadura por arco eléctrico. Entre los principales está que él alcanza unas temperaturas muy altas, mayores a 5000 grados Celsius. Además, este tiene la capacidad de adoptar diferentes posiciones por los diferentes procedimientos de soldeo. Existen diferentes procedimientos de soldeo y están agrupados en dos subgrupos: arco descubierto y arco encubierto. La evolución histórica de la soldadura por arco eléctrico. La soldadura por arco como tal se da en Suecia a principios de siglo, cuando Engelberg inventó el electrodo revestido. Hasta entonces nada más se creaban varillas de acero extra suaves simplemente. Es ahí cuando la idea de él, o su principal idea, era de recubrir estos electrodos con polvo y aglomerantes, y es ahí donde se inicia el recubrimiento de los electrodos para darles mejor característica y mejor acabado. Este recubrimiento está compuesto por diferentes compuestos orgánicos, por óxidos minerales, carbonatos, silicatos, entre otros. Existen años que fueron puntuales para la evolución de la soldadura por arco eléctrico, entre los cuales está 1919, donde empiezan las investigaciones sobre el uso de los gases en el proceso de soldeo; 1924, cuando aparece la primera patente TIG; en 1948, cuando se comienza a emplear el gas inerte en los electrodos consumibles. El cordón de soldadura. Todo cordón de soldadura consta de una zona de soldadura, zona de penetración y zona de transición, además de sus dos dimensiones fundamentales, como es la garganta y la longitud. Este se clasifica según diferentes criterios, entre los cuales está por la posición geométrica de la pieza a unir. Está la de soldadura a tope y la soldadura en ángulo. Por la posición del cordón de soldadura respecto al esfuerzo. Está el cordón frontal, el cordón lateral y el cordón oblicuo. Por la posición del cordón de soldadura durante la operación de soldeo. Está el cordón plano, que se identifica con la H, el cordón horizontal o horizontal en ángulo, se identifica con la C, el cordón vertical, que se identifica con la B, y el cordón de techo o de techo y ángulo, que se identifica con la T. La posición de soldeo. Dependiendo de la posición relativa entre el electrodo y la pieza, se conocen diferentes posiciones, como la posición plana, la posición horizontal o cornisa, la posición vertical y la posición de techo. Entre ellos, la más fácil de ejecución es la posición plana, por su comodidad. El soldeo vertical ascendente se tiene que realizar con un movimiento oscilatorio del electrodo, y la soldadura en cornisa o en techo también es conocido como soldadura en posición, y son de difícil ejecución. Las normas americana AWS, que es la Sociedad Americana de la Soldadura, también tiene una nomenclatura para identificar las diferentes posiciones de soldadura que existen, entre los cuales están las soldaduras en chapas, y ellos tienen la posición 1G, que es la
la chapa horizontal, que sería la soldadura plana, la posición 2G, que sería la soldadura de cornisa, la posición 3G, que sería la soldadura vertical, y la posición 4G, que sería la soldadura de techo. Ellos también tienen soldaduras en tubos o topes. Tienen la posición 1G, que es soldaduras, que es tubos horizontales en movimiento, que sería la posición plana. La posición 2G, que serían los tubos verticales y sería la soldadura en cornisa, y la posición 5G, que serían los tubos horizontales fijos, que ocupa todas las posiciones. Y para finalizar está la simbología de la soldadura. Toda la información de la soldadura referente al tipo de unión, el tipo de soldadura, el acabado del cordón, todo eso se representa de manera simbólica según la norma UNE 140.009-84, y también sigue las recomendaciones de la AWS. Toda representación simbólica consta de un símbolo elemental más un símbolo suplementario, cotas y indicaciones. El símbolo elemental es el que indica qué tipo o de qué forma va a ser la soldadura a realizar. El símbolo suplementario va a indicar el acabado exterior de la soldadura o de cordón de soldadura. Y las cotas pueden indicar el tipo de garganta o la longitud, dependiendo de la soldadura que sea. Y las indicaciones complementarias, como su nombre lo indica, sería toda aquella información adicional referente a la soldadura que es importante de saber. Esta es toda la exposición. Espero que les haya gustado.